Son 9 pacientes que están infectados. Los cuales están en cuidados intensivos 2 pacientes, en neurología 1 paciente, en medicina 5 pacientes. Los pacientes están que se toman las medidas de control. Somos testigos de nuestra realidad. La situación de salud no es la ideal que quisiéramos. Hemos dicho que promedio días Pacientes con la bacteria multiresistente a antibióticos llamada KPC se han incrementado desde el mes de enero. Mientras en Lima, en el Hospital Cayetano Heredia, realizaron un cerco para aislar a quienes lo padecen, en Arequipa ni siquiera se ha reportado a las autoridades de la Gerencia Regional de Salud la presencia de numerosos casos en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escomedo de Salud. La KPC es un tipo de bacteria resistente a la mayoría de los antibióticos. Cuando invade un organismo con defensas bajas, es capaz de producir infecciones graves. La bacteria suele surgir en pacientes que se encuentran hospitalizados por un largo periodo, por lo que se considera una bacteria intrahospitalaria, es decir, que se encuentra en un ambiente de hospital, al igual que otras bacterias. El especialista en salud pública del Hospital de E-Salud Cayetano Heredia, Marco Almenides, atribuye al abuso y la mala costumbre de automedicarnos como principal motor a la mutación de dicha bacteria. El uso y el abuso de antibióticos que hemos hecho en el pasado ha hecho de que esta bacteria, en un afán de persistir, de resistir y de sobrevivir, ha aprendido a defenderse contra los antibióticos, contra muchos antibióticos, y produce estas enzimas. La presencia del KPC en personas con un sistema inmunológico débil puede ser mortal en cuestión de días. Sin embargo, las personas sanas podrían convertirse solo en portadores. A raíz de las denuncias, nuestro equipo pudo contactarse con una fuente interna que labora en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, quien pidió el anonimato, pero que corroboró todo lo dicho antes, además de asegurar 21 casos de personas infectadas con esta bacteria. La preocupación del informante es que al no poner conocimiento público este problema, los familiares que visitan a sus pacientes estarían diseminando la bacteria fuera del hospital, ya que se contagia muy fácilmente y no desaparece solo con el lavado de manos. En una visita a este hospital pudimos comprobar el hacinamiento que existe en el área de emergencia. La situación es alarmante. A toda hora los pacientes llegan constantemente por diversas emergencias. Cuando es necesaria una hospitalización, se les acondiciona una camilla en alguno de los espacios del lugar junto a otros pacientes que padecen desde dolores crónicos hasta infecciones severas. Y en muchas ocasiones el pasillo resulta la única opción. El gerente clínico de la red asistencial de Arequipa de E-Salud, el doctor Jesús Salinas Gamero, solo admitió 9 casos. Son 9 pacientes que están infectados, los cuales están en cuidados intensivos 2 pacientes, en neurología 1 paciente, en medicina 5 pacientes. Los pacientes están que se toman las medidas de control. Las medidas de control son medidas desde las más básicas, como por ejemplo el lavado de manos, que tiene que ser frecuente, medidas de protección, ¿no? Mascarillas, mandiles estériles y una buena manipulación de las secreciones de los pacientes. Entonces, de esa manera se puede evitar que haya contagios cruzados. De otra parte, el búho comprobó en el ambiente de lavandería que toda la ropa se lava junta y que no se separa la que fue usada por los pacientes con KPC.
De acuerdo a los expertos, la temperatura no es suficiente para la eliminación de la bacteria. Sin embargo, según el personal a cargo, el riesgo de contagio es inexistente porque las frazadas se lavan conjuntamente, pero durante 1 hora en una máquina especial con agua caliente a presión y con desinfectantes posibles. Esta versión también ha sido vertida por la encargada del área de epidemiología, la doctora Rosana Medina. Entendamos el proceso. No. El proceso de lavandería es: entra un paciente con VIH, hepatitis, entra todo al lavado de ropa. No podemos excluirlo. ¿Por qué? Porque en el proceso de lavado de ropa es con agua caliente, con todas las medidas, con las sustancias correspondientes y salen totalmente estériles. En ese caso tendríamos que tener ropa para VIH, ropa para tuberculosis. No es así. El lavado y el tipo de lavado hospitalario que se hace permite que el uso de la sábana, no hay problema. No hay problema, así es. El doctor Salinas asegura que se están tomando todas las medidas de control desde diciembre del año pasado. No han considerado ponerlo en conocimiento público porque la bacteria se encuentra bajo control. Ante ello, consultamos con el gerente del área de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, Jorge Velarde, quien negó que le haya llegado un informe de estos casos. No tenemos notificación. Hemos investigado en el Honorio Delgado. En el Honorio Delgado no tenemos casos de esta bacteria. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos vigilancia intrahospitalaria. Entonces, cuando hay un tipo de estas enfermedades, no solamente la Klebsiella, hay otra, la clamidia, y hay una serie que son resistentes a antibióticos, tienen que reportarlo inmediatamente. Como Ministerio de Salud, yo no tengo caso. El seguro, no sé si lo tendrá. No me reporta a mí. No le reporta el seguro. No me reporta a mí. El seguro tiene una política bien especial, si se quiere. El problema de ser tan hermético. Si tarde o temprano, no hay nada que puedas ocultar acá. Con un dedo no vas a ocultar el sol. Tarde o temprano te vas a enterar. Nuestro equipo accedió a unos documentos que se le ha otorgado al personal médico en diciembre del 2019. Allí se menciona el número creciente de casos, la peligrosidad de la bacteria y las medidas generales que deben cumplir estrictamente, como por ejemplo, los pacientes con KPC deben ser aislados individualmente con las máximas precauciones de contacto. Se debe comunicar la situación del paciente en los servicios de interconsulta o transferencias a otros servicios. Además, se restringen las visitas en los pacientes en aislamiento. Se debe capacitar al personal de salud sobre el control y prevención de infecciones por bacterias KPC e informar sobre la situación del brote. El documento también se refiere a tomar las medidas específicas en el caso de los infectados. Se debe bañar diariamente al paciente colonizado o infectado con clorhexidina al 2%. El personal debe ducharse antes y después de atender al paciente. Se debe destinar personal exclusivo para la atención de los pacientes infectados. Debe existir limpieza y desinfección permanente de los equipos biomédicos bajo la supervisión del enfermero de turno. El doctor Jesús Salinas mencionó que el personal está tomando medidas desde diciembre y recalca que las medidas de control es lo más importante. Menciona además que cada paciente que está ingresando por emergencia se le hace una prueba de cultivo. Su versión, sin embargo, contradice sus propios documentos internos, como puede verse en el adjunto, también a nuestras fuentes del interior del hospital y a nuestro testimonio audiovisual. La falta de recursos, espacio y concientización no ha permitido en la práctica el cumplimiento de estas medidas. Ante esta situación, hace falta una intensa campaña de prevención y educación. Los dos especialistas en epidemiología, consultados por el Búho, han coincidido que el desarrollo de esta bacteria se ha dado por la mala costumbre de automedicarse y sobre todo por no cumplir con el tratamiento indicado. Por último, si usted tiene un familiar internado o que se esté haciendo tratar en eSalud o en cualquier hospital de la ciudad, tome sus precauciones.
ante cualquier anormalidad, comunique de esta situación y exija que se le practiquen los exámenes correspondientes para descartar la enfermedad.